solo, era para todos. Él proclama al mundo que vino para ser su redentor e invita a todos a aceptar la salvación. El sacerdote, vestido de ropas blancas, tomaba de la sangre de la víctima y la salpicaba hacia el tabernáculo 7 veces. De este modo Cristo, en su propia justicia sin mancha, después de derramar su preciosa sangre, entró en el santuario celestial para ministrar en favor del pecador. Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad. No sé si os habéis percatado de este detalle. Dice que entró en el santuario celestial. ¿O habéis oído hablar alguna vez de un santuario celestial? Bueno, aquí lo dijimos, ¿no? De que lo que se les daba como instrucción a Moisés para hacer este templo venía de parte de Dios. Pero es que esto era copia de algo que se le había mostrado a Moisés, que estaba precisamente en el cielo. Y ellos debían aplicar lo mismo aquí. Algún día hablaremos sobre este santuario celestial en una curiosa profecía que aún no hemos tratado y que es realmente impresionante para demostrar si Jesús era el Mesías o no era el Mesías. Y para demostrar si era Dios o no era Dios. Y eso no se puede negar. Y lo vamos a comprobar totalmente. Pero bueno, eso en su momento. Otra vez alguien se va a enfadar conmigo. El cuerpo de la vaca se quemaba hasta ser reducido a cenizas, lo que significaba un sacrificio amplio y total. Una persona no contaminada recogía las cenizas y las guardaba en un lugar limpio fuera del campamento. Para realizar una ceremonia de purificación, se ponía parte de estas cenizas en un recipiente con agua de un arroyo que corría. Una persona limpia tomaba una vara de cedro con una tela escarlata y un manojo de hisopo y salpicaba del contenido del recipiente sobre la carpa y la persona. Esta ceremonia se repetiría varias veces, o sea, ya lo veis, lo hemos visto antes, a fin de ser completa y se hacía como purificación del pecado. El agua purificadora rociada sobre la persona impura simbolizaba la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de las impurezas morales. Las salpicaduras repetidas ilustran la obra completa que debe realizarse en favor del pecador arrepentido. Todo lo que esa persona tenía debía ser consagrado. No solo el alma del pecador debía ser purificada, sino también todos los aspectos de su existencia. Esto era, a grosso modo, el simbolismo de lo que acontecía con esta vaca. Si alguien no cree en Jesús, no puede aplicar esto a lo que todo sucedió en su vida y que demuestran que verdaderamente él era el Mesías y del que esta vaca alazana era un tipo, un símbolo. Hay muchos detalles que son muy importantes aquí. ¿Sabéis? La persona que tenía que coger todo esto tenía que ser una persona limpia. ¿Sabéis? Nadie podía entrar al santuario también si no era una persona limpia de estar sin impurezas, sucio, físicamente, pero sabéis también, sin problemas físicos. Y uno puede decir, anda, total, un cojo, ala, se tenía que fastidiar y no podía participar de esto del mismo modo. Vaya, pues vaya Dios tenemos. ¿Entendéis? Esto se puede decir. O un tuerto. ¿Por qué una persona con deficiencias o taras físicas no podía hacer esto? Pues porque Jesús vino perfecto. Vino con un cuerpo como de un atleta. Vino un poco superior en altura al resto de las personas de su época. Vino sin una falla física para nada. Como el primer Adán. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán, porque vienen las mismas circunstancias del primero, pero con una diferencia, con unos cuantos miles de años de historia de pecado sobre su genealogía, que lógicamente él, al coger el aspecto humano, algo recibe de eso. Pero en cambio, él no medía 4 metros, pero en cambio físicamente era impecable en su época. Todo esto era un símbolo de Jesús. Por eso, no es que Dios fuera, vaya, mira, a este sí, a este no por bonito. No, es porque todo debía apuntar a lo que Cristo haría, y esto eran lecciones que el pueblo debía recordar siempre para que supiera distinguir a su Mesías cuando llegara. Pero el pueblo judío lo rechazó.
porque estas cosas se las pasó por alto y aún se lo siguen pasando por alto. Se quede con la frase, y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad, porque irá bien para lo del vídeo. Sí, me parece perfecto. Arriba, al último del primer párrafo. Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad. Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad, Hebreos 10, del 21 al 23. Sí, esto va a ser muy interesante, gracias por recordarlo, porque es lo que vamos a ir mostrando en esas conferencias. El libro de Hebreos en la Biblia es un libro que muchas denominaciones cristianas se lo saltan, porque es el libro donde se habla precisamente de un santuario celestial, y que tiene una gran implicación con lo que está pasando allí arriba con nosotros. Y no tenemos ni idea. Creemos que Jesús murió en la cruz y ya está, ya todos, ¡hala!, ya estamos salvos. No, no. Eso fue el principio. Hay una labor aún que Cristo está haciendo. Pero bien, esto se aprende a través de ciertos simbolismos. Y el apóstol Pablo habla muy bien de todo ello. Vamos a ver algo interesante también ahora. Esto más o menos es una representación de lo que sucedía con la vaca, que era totalmente quemada. Y vamos a ver, ¿qué es el hisopo? Mata la viada muy olorosa que se ha empleado en medicina y perfumería. Pues esto era una planta que se ponía en esa agua bendita, en este caso, por decirlo de algún modo, para limpiar y de paso perfumar el ambiente. Si queréis las cualidades del hisopo, también las tenéis aquí. Pues son interesantes. La verdad es que muchas veces no conocemos el asunto de las plantas y lo que representan medicinalmente, y es muy importante conocerlo. Y el carmesí, hemos visto que aparecía, que era un trapo envuelto en una vara de cedro. Carmesí. Vamos a ver. Dícese del color parecido al de la grana, dado por el kermes animal. Ahora iremos viendo qué es todo esto. De color carmesí, polvo de color de la grana kermes. Carmín, color rojo encendido, sacado expresamente de la cochinilla. Materia de este color, etcétera, etcétera. Fijaros, ¿por qué tenía que ser un trapo de este color? Parecido a la sangre. Pues porque la vaca se había quemado totalmente, solo había cenizas. Entonces, para recordar que eso era de la vaca, recordar que eso era rojo, que era significado del sacrificio de Cristo por nosotros, sin Él tener ningún problema de haber pecado, muere por nosotros, carga nuestros pecados. Y esa sangre es lo que aparece simbolizado por ese color rojizo. Todo tiene su significado. El carmín, fijaros, es un colorante natural producido por algunos de los insectos de la clase Cocoidea, como puede ser, por ejemplo, la cochinilla. Un ejemplo natural de este color puede verse en los destellos de los rubíes que son de color carmín. El carmín de cochinilla, o simplemente carmín, es un pigmento de un color rojo vivo obtenido del ácido carmínico, producido por un insecto Dactylopius coccus costa, la cochinilla. Este insecto es el que ellos fueron a buscar, los judíos sionistas, para hacer todo lo que están preparando para levantar el tercer templo de Jerusalén, y que vimos que tantos científicos y tanta gente y tantos millones se han puesto de presupuesto para volverlos a conseguir. Y ese era el color en cuestión. La palabra kermes se refiere a un insecto chupador de sangre parecido a la cochinilla, al igual que la palabra carmesí se refiere al color rojo oscuro y proviene del árabe kibis, cocinilla. Vamos a ver ahora esto. Kermes, insecto hemíptero que vive preferentemente en la coscoja. ¿Sabéis qué es la coscoja? Ahora lo veremos. Las hembras producen unas agallas que han sido tomadas por fruto, aunque de ellas nacen los futuros insectos. Sus cuerpos, desecados y pulverizados, forman una materia colorante roja conocida desde la más remota antigüedad y empleada hasta el descubrimiento de los colorantes sintéticos en la tintura de lana y seda. Pues vamos a ver, esto es la coscoja. En los bosques mediterráneos, etcétera, está, ¿no? Y el bichito en cuestión es este. Por esto han pagado tantos millones buscándolo en todas partes hasta que fueron encontrándolo y ahora hacen criaderos para que cuando hagan el sacrificio de la vaca lazana puedan purificar la zona donde se va a instaurar el tercer templo de Jerusalén. Porque esa agua bendita va a servir para purificar esa zona según ellos creen aún ahora.
Pues bien, aquí los tenemos a granel. Y aquí ya un poco magullados, pobrecitos. Pues bien, estas cosas hacen para algo y ya estamos viendo para qué. ¿Y esto? ¡Ay, pintalabios de color carmín! Pues estos pintalabios de color carmín, ¿sabéis con qué están hechos? No hace falta que os lo diga, ¿verdad? Ya sabéis lo que alguien se pone en los morros. En fin. Y ahora vamos a extraer de este libro, Como fuego en mis huesos, de Clifford Goldstein, algo bastante interesante. Volvemos al asunto de la reconstrucción del tercer templo, en este caso, o sea, sería la construcción del tercer templo de Jerusalén. Y fijaros qué aparece aquí.